Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá. Dios me bendiga. Pronto Jesús volverá. Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador. Volverá. No hay vida sin Jesús. Mis hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Hoy estará dirigiendo el pastor Noli Débora, pastor del tiempo es suyo. Bien, mi querido pastor, ya ha estado con nosotros, el pastor Pozo. Mírenlo ahí, con los 3 ángeles detrás. Excelente. Él ha estado con nosotros ya y tuvo un tema bastante bueno e interesante. Y realmente nosotros quedamos tan deseosos de que estuviera con nosotros nuevamente. Así que hoy tenemos el privilegio de tenerle nuevamente, esperando que cada uno de ustedes puedan estar bien atentos a escuchar. Espero que el Señor lo use, pastor, como lo usó aquella vez, y que el Espíritu Santo sea el instrumento especial, que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones a través de usted. Así que Dios le bendiga y bienvenido a Luz en el Camino una vez más. Muchas gracias. No sé si eso me escucha. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a los hermanos que hacen este esfuerzo por llevar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles de pandemia, al pastor Ismael, al otro pastor y a todos los hermanos que juntos queremos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Yo agradezco al Señor por eso, por esta oportunidad. Y como se dijo recién, nuestro texto principal se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 18 y versículo 8. Que la parte que vamos a tocar es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremenda pregunta, porque van a haber todo tipo de dificultades, todo tipo de obstáculos para que deshacer, anular la fe de un pueblo que espera la venida de su Señor. Y de eso vamos a compartir ya, de los eventos que están ocurriendo, que son graves, y de la preparación que lamentablemente es muy deficiente, la que se está haciendo, la que se predica en nuestros medios. Y en Apocalipsis 14, en el versículo 12, nos habla también de la fe, de esa característica principal. En el 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a usar estos dos textos para analizar algo que se habla mucho en las iglesias, en los estadios, acerca de la fe. Pero puede ser que nos encontremos una sorpresa, porque aunque se enseña mucho la confianza, la dependencia de Dios, la fe, se practica tan poco, porque acá la Escritura nos dice la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor, el Maestro, dice hallará fe en la tierra, ¿a qué se estaba refiriendo? Muchas personas o muchos hermanos pueden pensar de que se refiere a ir el sábado por la mañana a la iglesia. Puede pensar una persona que el resto de la semana se olvida de Dios, pero él cumple yendo a la iglesia el día sábado.
y durante la semana no lee nada la Biblia. Y cuando sale de la casa, cuando maneja el carro o el auto, ni siquiera ora. O cuando está con problemas en su vida, en trabajo, en salud, no acude al Señor. ¿A qué fe se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y dice que sí, efectivamente, va a haber fe. Porque dice, está profetizando en el capítulo 14 que va a haber un grupo especial. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No cualquier fe, no la que se predica. Y vamos a analizar por qué se requiere esa confianza íntima, estrecha con nuestro Dios, una relación personal, porque vamos a tener que enfrentar grandes dificultades. Por ejemplo, en Apocalipsis 17, desde el verso 4 al 6 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y cuando la vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice el profeta de Patmos. Porque, ¿cómo será que lo impactó? ¿Cómo será que esta mujer sentada sobre esta bestia que tiene 7 cabezas le llegó muy profundo y dice que tenía un cáliz lleno de abominaciones? Y aquí vamos a ver nuestro primer PowerPoint. Ahí ustedes la pueden ver, que dice que es un misterio, pero la Biblia enseña ese misterio, lo que significa, y que las 7 cabezas que estamos viendo ahí tienen un significado y que representa a un poder político y religioso. La mujer presenta una iglesia y la bestia un poder civil, también podríamos mencionar. Entonces, la fe que se requiere va a ser probada. Y no solamente lo mencionamos ahora, esto ya viene de tiempo, que es deficiente la preparación que podamos estar haciendo. Claro, como vemos a las demás iglesias que asisten a una reunión y se van para la casa y durante la semana no se acuerdan de Dios, lamentablemente, en lo que comen, en lo que hablan, en lo que viven, en varias cosas. Entonces, vean lo que dice la mensajera del Señor con respecto a esta situación. Primero escrito en la página 119 dice, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Y si lo dijo el siglo pasado, que había más consagración, ¿cómo será hoy día? Sigue diciendo la cita. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad, preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no estáis listos. Tremenda sentencia. Lo dijo hace más de 100 años atrás que el pueblo no estaba preparado, que había un estupor como letargo que parecía suspendido sobre la mayoría del pueblo de Dios. O sea, están ahí, están presentes, pero su corazón está en otra. Su corazón no está unido a lo espiritual y por lo tanto no se ven las obras, la vida que debiera tener este pueblo final. La cita añade lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestra vestidura. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen se espacian en pruebas menudas, o sea, están pendientes de cosas pequeñas y no se preocupan de lo importante, que al fin y al cabo es el carácter, es la fe,
es sacar todo lo malo de nosotros. Todo, pero todo lo malo es como ambiguo, ¿no? Porque se refiere todo lo malo que la Escritura señala que es malo. No el pensamiento del mundo secular, filósofo o teológico. No, estamos hablando de eso. Por eso que cuando dice la fe de Jesús, no se está refiriendo a lo que se predica hoy en día, que estos van a tener, que tienen la fe de Jesús y que guardan los mandamientos. Se refiere a la vida que llevó Jesús dependiendo en todo del Padre, y esa es nuestra norma. Y vamos a ver que el discipulado es muy distinto al que se hace hoy. Porque Jesús, para preparar a 12 apóstoles para esta gran obra evangelística, comía con ellos, pasaba todo el día con ellos, hasta dormía a su lado por las laderas de las montañas, entre medio de los árboles. No le dedicaba una hora a la semana en un estudio bíblico. Vamos a ver que es tremendo. Los llevaba por las montañas caminando, los hacía levantar muy temprano de mañana en la madrugada para atender enfermos. Claro, si hoy un pastor hiciera eso, la gente no lo querría. Pero ese es el discipulado bíblico, mis hermanos. Y por eso que tenemos esta labor, este problema del letargo espiritual, que los miembros que han llegado, al ver una cosa tibia, muerta, piensan que eso es la palabra de Dios, piensan que eso es la religión divina. Pero vamos a darnos cuenta en este mensaje que no es así. En Deseado a toda la gente, en la página 408 dice: si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. O sea, si nos quedamos callados, no hacemos nada para ayudar a aquellos que están equivocados, bueno, la cita dice lo que están en pecado, la persona se hace partícipe de ello. En un libro que se lee muy poco, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en español, en la página 158 dice: no hay mayor engaño que pueda seducir a la mente humana que aquel de hacer creer a los hombres que están perfectamente bien y que Dios acepta sus obras cuando están pecando contra Él. Y la Biblia dice que pecado también, aparte de transgredir la ley, es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si sabemos que hay que ir a un hospital a visitar a los enfermos, o que a dar estudios bíblicos a la gente en las prisiones, o ayudar al pobre, al necesitado, como lo hacía el maestro, y no lo hacemos, entonces dice que estamos en pecado. Y lo peor, dice la cita, es creer que estamos bien, que porque guardamos el sábado, porque vamos a la iglesia, al templo. Entonces vamos a trabajar en esta hora, vamos a dar la orientación con la ayuda del Señor para salir de esa deficiente preparación que hablaba el texto, que la mayor parte está en un letargo espiritual. Y ante un problema tan grande de la bestia que se acerca de este dominio, que el papado, Babilonia, se ensalza, aprovecha esta pandemia y para hacer sus planes. Continúa la narración de Apocalipsis, en el versículo 9 nos señala de que realmente se refiere al papado, al catolicismo. En el versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y la única ciudad del mundo, porque la mujer en este contexto también representa una ciudad, es el Vaticano, es Roma, es el papado. Y por eso que estamos viendo todo tipo de sentencias de este papa jesuita avanzando. Y hace unos días atrás salió esta tremenda noticia que nos habla acerca de que el papa ya no considera la propiedad privada como algo inamovible, sino que pueden echar mano a eso. Tremendo lo que salió hace unos días atrás, y que muestra que ellos quieren volver a la Inquisición. Ellos quieren nuevamente
voy a poner PowerPoint. Ellos quieren volver a lo que es la Edad Media, y aquí está la noticia, si ustedes la pueden ver ahí, a ver. Sí, aquí vamos a ponerla. A ver, aquí parece que, aquí, sí. En esta noticia que estamos mencionando, aquí está. Haciendo un llamado a los tribunales, a los jueces de todo el mundo y mostrando de que la propiedad privada, bajo determinadas circunstancias, puede ser cedida y administrada, adivinen por quién. O sea, que el país no le pertenece a nadie, que es de todos, pero adivinen quién la va a administrar. Va a ser Roma. Ahí sale la noticia del Papa: la verdadera justicia hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. Acá tengo un video donde sale él hablando justamente, no lo voy a mostrar porque la otra vez me salió sin audio, pero voy a leerles lo que ahí salía, lo que presentaba, lo que decía el Papa hace unos días atrás. Dice así, voy a citar directamente, dice: construyamos la nueva justicia social, dijo Francisco I, asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada. Miren lo que está diciendo. O sea, la nueva justicia social ha aprovechado esta pandemia para iniciar algo nuevo. Y dice que la tradición cristiana, o sea, el catolicismo, nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho de la propiedad privada. Y subrayó: siempre la función social, en cualquiera de sus formas, el derecho de propiedad es un derecho natural secundario. Ya no es primario. O sea, bajo determinadas circunstancias, ese derecho se puede quedar en un segundo lugar. O sea, si usted no... Va a llegar un momento, cuando reine esta mujer ramera que está sentada sobre esta bestia que tiene 7 cabezas, que si usted no acepta la tradición, que era como la Inquisición, se le podrán requisar su casa, le podrán quitar sus propiedades y todo lo que tenga puede ser privatizado. El Papa habla del bien común. O sea, de esa forma destruye la soberanía de los países. Increíble lo que Francisco I, este Papa jesuita, está señalando, lo mismo que se hacía en la Edad Media. Este es el campo, el ambiente, el destino al cual va la humanidad. Que si usted es considerado enemigo de la Iglesia o del Estado, le van a confiscar los bienes, en otras palabras, lo mismo que hacían los jesuitas en los tiempos pasados, porque no ha cambiado las circunstancias. Por eso es que cuando leímos en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando le quiten las propiedades, la libertad, la vida muchas veces, y señalaba de que había un grupo, los 144,000, que tienen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe que se predica hoy, sino la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Bueno, vamos a verlo en el caso de la mujer samaritana, cuando él vuelve de allá de Galilea, cansado, con hambre, no había tenido mucho fruto esa salida, y dice en Juan 4, del 6 al 9, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía, y vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y nosotros conocemos la historia, cómo el divino maestro, aunque estaba cansado, aunque estaba sediento, aunque tenía hambre, empieza a darle el mensaje a la mujer samaritana. Y algo sorprendente que a mí me impacta siempre es lo que vamos a destacar en estos momentos. Y la mujer no veía, ¿no es cierto?, delante de ellas más allá de un mensajero sediento, ¿no es cierto? Pero cuando vuelven los discípulos,
le dicen en el verso 31, Rabí, come. Pero él les dijo, tengo para comer una comida que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿Qué es la fe de Jesús? Es una confianza tan plena para hacer la voluntad de Dios, en este caso hablarle a la mujer samaritana, que el hambre, mis hermanos, que la sed se le desapareció, se le renovaron las fuerzas ahí. Increíble, llegó a estar por sobre las necesidades terrenas físicas del cuerpo. Es esa la fe de la cual estamos hablando cuando dice, hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva en su segunda venida. No decir yo creo y estar en pecado. Se sentía débil y cansado, pero aún así no descuidó el Señor hablarle a una sola mujer, aunque era una extraña, enemiga de Israel y vivía, nosotros conocemos, vivía en pecado. Esta es la fe de la cual estamos hablando, mi hermano, que no se ve, que cuando se hace ayuno en la iglesia, los hermanos no participan de la acción misionera. ¿Quién quiere ayudar al prójimo? Solamente queremos bendiciones, queremos salud, queremos tener una buena casa. No, mis hermanos, la fe de Jesús no es eso. En el deseado, el deseado de toda la gente, narra este hecho en la página 161 que dice, los discípulos se preguntaron quién le habría traído de comer porque habían llegado cansados, habían caminado, no tenían carro. Jesús les explicó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida. Y escuchen bien lo que dice, lo que sigue. Y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible? No había comido nada físico, le había entregado la palabra a la mujer y señala que su propia hambre y sed había quedado satisfecha. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de la necesidad de la humanidad. Gloria a Dios por eso. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad, le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. ¡Qué tremendo! Dice que el ayudar a otro, la bondad, el amor, la benevolencia, era lo que le daba vida. Y esa por tener esa comunión especial con Dios, con el Padre. Esa es la fe, mi hermano. Tremendo. Así que, viendo la vida del Divino Maestro, vamos a entender por qué él pregunta si acaso hallará fe en la tierra, y esa preparación es la que debe usted y yo, la que debemos hacer. Por ejemplo, veamos otro caso. ¿Cuándo nos acordamos del que no tiene que comer? Del pobre, del necesitado. Y aquí en esto también hay que ejercer fe. Vamos a ir con una cita del deseado en la página 66 que dice, Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Vean, no se hacía el desentendido y seguía de largo. Sigue diciendo, tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba del alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible que lo que nos enseña la Biblia es que si yo veo un necesitado, a una persona que sufre, debería dejar de comer yo y dárselo a esa persona necesitada? Eso es fe. Confiar en que Dios no te va a dejar solo, mi hermano. Entonces, se empieza a dar cuenta que al estudiar la vida del maestro, estamos lejos. Porque, como recién dije, cuando se hace un ayuno, cuando la iglesia, que una vez al año, 2 veces al año quizás, muy pocos participan, 2 o 3. Entonces, la preparación que hablaba Elena G. de White
hace un momento atrás, donde el ángel le decía, preparados, 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 que se veía como un letargo espiritual. Claro, porque hay que tener, para hacer estas cosas hay que tener a Dios muy adentro. En la página 68 dice, con frecuencia le preguntaban a Jesús cuando él estaba en la niñez, ¿no es cierto? Cuando estaba joven. Dice, con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de todos nosotros? La gente le preguntaba, dice el NG de Juan. Sigue diciendo, escrito está, decía el Señor, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, o sea, no pecan. Ahí termina la cita. Tremendo. ¿Por qué tú eres diferente? Porque ando en los caminos del Señor, porque ando en la ley, prácticamente le estaba diciendo. Podríamos decir nosotros, o la iglesia de Nueva York, o los miembros, o alguna persona que me escucha, si acaso son perfectos nuestros caminos. Para hacer eso se requiere confianza en Dios, se requiere la fe de Jesús. Sigue diciendo la cita. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, vean, también cuando él era joven, 12, 15, 17 años quizás, le hacían una pregunta. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía, escrito está, heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Tremendo. Y eso es la fe, porque la fe es confiar en Dios. ¿Pero confiar en qué? En su palabra. Como el centurión que le dijo, Señor, di la palabra. Y entonces dice que en su juventud se recreaba en los estatutos. Jesús no se olvidaba de la palabra. Y decía, ¿por qué no participas de las diversiones? Me he gozado en los testimonios del Señor. Más que en la riqueza, para él tenía más gozo, tenía mayor atracción el hecho de estar en comunión a través de la Escritura, más que la riqueza que podía obtener este mundo. Sigue diciendo, Jesús no contendía por sus derechos. Escuche bien, porque hoy en día se hacen protestas, alegatos de los tribunales, y hasta adventistas llevan a otros adventistas a los juicios, lo cual no debería ser una demanda, como se le llama. Porque la Biblia dice que el Señor no va a escuchar la oración de aquellos que demandan a sus hermanos ante los tribunales impíos. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Dice acá, Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia, su trabajo resultaba innecesariamente penoso, porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. ¡Qué tremendo! Por eso, mis hermanos, que hoy la preparación es muy deficiente, porque no miramos, no se predica, no se enseñan estas cosas, porque la gente se ofende, porque decía, yo tengo derecho, dice la gente. No, yo perdí esto, no voy a poner la otra mejilla. Pero la hermana White dice que Jesús no contendía por sus derechos. No se quejaba. No se desmayaba ni desanimaba, decía, nadie me quiere, que me tratan mal. No. Vivía como delante del rostro de Dios. ¿No es cierto que es para meditar? Y aquí viene otra cosa, otro ejemplo característico de cuál era la fe de Jesús y que no se practica, que nos podemos llenar la boca diciendo de que sí, tenemos fe, pero la fe sin obra, dice, es muerta, no existe. Tiene que hacer un resultado, tiene que haber una consecuencia en la vida, para bien, ¿no? En el deseado, en la página 69, señala de que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana. Dice, hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios.
siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles. ¿Para qué iba para allá? Dice, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes. Tremendo. ¿Por qué digo tremendo? Porque acá nos habla de una vida de contemplación, una vida de calma, de paz, distinto a lo que se ve hoy en día, que hay hermanos que tienen hasta 2 trabajos, se levantan en la madrugada apurado, no para orar, para tomar su desayuno, se van al trabajo, después siguen con el segundo trabajo inclusive. Entonces, ese estilo de vida, para cambiarlo, se requiere fe, porque la gente va a decir, ¿y quién me va a dar el alimento? ¿Dónde voy a encontrar un trabajo? ¿Dónde voy a ganar lo mismo? Si yo me pongo por la mañana a orar, o voy al valle, como lo hacía Jesús, entonces ¿dónde está la fe? ¿Se van dando cuenta? No hay fe. Por eso que el Señor Jesús preguntó, pero con respecto a esto, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando Él vuelva? ¿La gente estará dispuesta? Bueno, Dios quiere que tú seas parte. Y tenemos un enemigo grande, que es este poder papal, que va a ser una ley dominical para apuntar donde le más duele a la iglesia, a nosotros, que son las cosas terrenas, no poder comprar ni vender a menos que se guarde el día domingo. Por eso que este vicario no ha cambiado. Y aquí ustedes pueden ver este famoso asunto de lo que es la tiara papal, que muchas veces se presenta, donde incluso es una blasfemia, esa corona dice Vicarius Filii Dei, que nosotros sabemos que da 666, por ahí lo tenemos claro, porque muchas veces a los hermanos ni siquiera saben dónde está. Ese poder papal, que tiene ese nombre blasfemo, que tiene 3 coronas, que representan que Él es Señor de la tierra, del infierno y del cielo, hoy en día gobierna y muchos hermanos no hablan nada. No enseñan el mensaje de los 3 ángeles. Se hacen partícipe, como recién decía, del pecado al cual debemos reprender. Tremendo, porque este letargo tiene muchas consecuencias. Esta falta de fe en las cosas prácticas es lo que nos va a pasar la cuenta cuando venga este decreto dominical, porque se está formando en los corazones la imagen de la bestia. Y cuando estalle la crisis, se van a pasar al lado del enemigo y nos van a perseguir, porque los peores van a ser nuestros propios hermanos. Es tremendo, mis hermanos. Este Papa Romano está haciendo la suya en medio de la pandemia. ¿Y qué diríamos ahora que menciona la pandemia de lo que está sucediendo con esta vacuna, no? Ahí ustedes lo pueden ver, cómo Estados Unidos, hace poquitos días también esta noticia, reporta 6 voluntarios fallecidos durante ensayo clínico de la vacuna Pfizer y BioNTech. Lo menciono porque esto también es falta de fe. Porque Dios nos dio un régimen, una alimentación, una dieta. Remedios naturales nos dio el Señor. Y muchas personas, muchos adventistas están esperando que salga la vacuna para ir a ponérsela. ¿Dónde está la fe entonces? Claro, en el templo decimos yo confío en Dios, venimos a orar, pero ustedes ven que el fariseo y el publicano, el fariseo oraba de pie y dice que oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Por eso que la preparación es tremendamente importante, mis hermanos. Y si no cambiamos, no denunciamos, no vamos a estar haciendo la voluntad del Padre, porque este poder que tiene 3 coronas, el Papa, voy a leer un texto de que mencionó el Papa Juan 23, como ellos se consideran hoy en día y las bocas calladas de los adventistas. Dice, creer que nuestro Señor Dios el Papa no tiene el poder de decretar como se decreta es considerado herético. O sea, actualmente, hoy en día,
Los católicos creen de que el Papa es Dios acá en la tierra. Tremendo. Y que si usted va en eso, lo va a considerar herético. ¿Y por qué no está la persecución contra el pueblo de Dios hoy? Si tenemos al sumo pontífice blasfemando ese cáliz que tenía la mujer de vino, de adulterio, de abominaciones. ¿Por qué no estamos dando el mensaje? Obviamente. O si no, ya estaríamos en la cárcel. Estaríamos clandestinos en una cueva, en un bosque donde nadie supiera que estamos reunidos en una casa, etc. Otra declaración. ¿Por qué los papas dicen eso y la Iglesia Católica? Porque es parte del derecho canónico de que se arroba el título Señor Dios el Papa. Entonces eso no cambia, porque vaya cambiando el pontífice terrenal. Está escrito que para ellos es como la Biblia. En otro lado, el Papa Gregorio IX dijo: aquellos a quienes el Papa de Roma separa, no es un hombre el que lo separa, sino Dios, porque el Papa ocupa un lugar en la tierra, no simplemente de un hombre, sino del Dios verdadero. Tremendo, esas declaraciones no son para quedarse callado. Simplemente si viviera Cristo en nosotros, lo daríamos todo para vindicar el nombre del verdadero Dios, no del Papa. Pero ven ustedes que muchos hermanos van el sábado a la iglesia, al templo, después se pierden por 2 o 3 semanas y después vuelven ahí y así. ¿Cómo vamos a terminar el mensaje de esa forma? Cuando se encuentra con el centurión, le dijo, el centurión le pide que vaya a curar a su siervo y dijo: yo iré y lo sanaré. Pero en el versículo 8 de Mateo 8 dice: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo también: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado tanta fe, sino en este centurión. Cada uno saque sus conclusiones, pero lo que está sucediendo, está sucediendo. El mensaje del tercer ángel está siendo acallado. Hay mucha oposición. Y para darlo, por eso que Apocalipsis nos presenta Apocalipsis 14, cuando inicia, parte con este grupo especial que tienen la fe de Jesús, los 144,000. Ellos van a ser los que den el mensaje perfecto y que va a sacudir a este mundo. No va a ser un hermano frío, durmiendo, que se quedan ahí escuchando, cabeceando el sábado por la mañana los temas. No, porque ellos viven de la palabra. En Testimonios, Joya Testimonios tomo 1, en la página 65, dice: Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Si usted encuentra que hay deficiencia en su vida, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que en realidad la profesión que se hace de fe es simplemente para los demás, para mostrar un evangelio que no existe en el corazón, dice que los que se opongan a esta obra directa deben convencerse de que tienen que cambiar. No podemos enfrentar así las circunstancias, porque la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque confiando en Él, la vida es transformada. No queda igual. Es imposible. Y así vamos a vencer al mundo. Porque ha nacido verdaderamente de Dios. Continúa diciendo Elena de White: dijo el ángel:
Dios irá probando cada vez más cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen, retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. ¿Qué dice? Que hay gente que lo rechaza porque le toca ahí adentro, donde le gusta alejarse de Dios, no quiere que le toquen el ídolo. Sigue diciendo, así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los separa de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y que vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Gloria a Dios por eso. Porque dice acá que hay que vencer a cualquier precio. No importa si hay que renunciar a un trabajo, si hay que cambiarse de casa o de barrio para estar en un ambiente mejor para los hijos, para nuestra situación espiritual. Dice que esta persona van a recibir la lluvia tardía, el sellamiento, y van a estar preparados para irse con Jesús. Pero ¿tenemos esa confianza en Dios para hacer los cambios? Dice que vamos a ser probados paso a paso. A lo mejor usted ha aceptado un punto, como decía la cita. Acepto el sábado, pero no quiero hacer la obra misionera. No la hace. Entonces, vienen los ángeles a nuestros corazones y nos ayudan para vencer. Pero cuando rechazamos un punto, rechazamos otro, los ángeles reciben una orden del cielo que les dice, déjenlos. Están atados a sus ídolos y van a hacer la obra a otro corazón que esté más dispuesto para entregarse en vida y actos a Jesús. ¿Tenemos esa fe en nosotros? ¿Tenemos esa vida? Por eso, mis hermanos, no se confunda. No piense de que porque el otro no va al templo, porque tiene una vida desordenada y todo el mundo está así, la mayoría, ¿no? No piense que Dios ha bajado la norma. En Testimonios tomo 3, página 265, dice, si hay pecados evidentes entre su pueblo y los siervos de Dios permanecen indiferentes a ellos, están virtualmente apoyando y justificando al pecador. Son igualmente culpables y recibirán seguramente el desagrado de Dios, pues serán hechos responsables por los pecados del culpable. O sea, que la atalaya, si viene de la guerra y no viene al sonido, a la trompeta del sonido certero, la sangre del que se pierde va a caer sobre la atalaya. Lo mismo pasa acá. Si en la iglesia no ayudamos para que salga la impiedad y para que la palabra de Dios reine, somos culpables. Así que los que no lloran por los pecados ajenos, realmente, mis hermanos, los que no se duelen con lo que está pasando en nuestro medio y la falta de mensaje que estamos dando, no recibirán el sello del Dios vivo. Es muy lamentable. Por eso que al presentar en la profecía Apocalipsis 17, esta mujer que está sentada sobre una bestia que tiene 10 cuernos, ni nos imaginamos lo que nos espera. Restricciones, censura, ya muy pronto por acá por internet no vamos a poder ni predicar. Ya YouTube está censurando a diestra y a siniestra. ¿Para qué hablar de Facebook, que está comprometido con la nueva vacuna? Y que si usted habla de la nueva vacuna, entonces le quitan la publicación, le quitan la cuenta. Ni nos imaginamos el enemigo que está avanzando rápidamente. En Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, porque ahí está lo que yo les decía. La bestia con la mujer representa un poder político religioso, civil, un poder civil en los reyes, en los gobernantes, en los países. Y estos poderes se han unido
y hay mucha evidencia de eso, sobre todo ahora que tenemos un papa jesuita, el Papa Negro que se le conoce, y que fue escogido el día 13. El día 13 tiene que ver con la masonería. El 13 de marzo del año 2013, bueno, unos días antes, cuando estaba Benedicto XVI, cayó un rayo en el Vaticano y dio la renuncia. Y nosotros sabemos lo que eso quiere decir, que haya caído un rayo en el Vaticano. O sea, el Señor Jesús dijo, yo vi a Satanás descender como un rayo. Y desde ahí para adelante hemos tenido un papa jesuita que está haciendo grandes cosas y que está trabajando con los mercaderes, con los reyes de la tierra, que están haciendo distintos planes. Y esta pandemia, este COVID-19, no es una excepción. Y ellos reclutan o realizan algunas actividades para dar a conocer su mensaje. Por ejemplo, en el año 1995, Steve Jackson hizo un famoso juego que son unas cartas para jugar, ¿no? Y que están en internet, que se llama las cartas Illuminatis del nuevo orden mundial. Ya que estas sociedades, estos poderosos de la tierra, muestran sus planes a la vista de todos y que van a ejecutar increíblemente en estas cartas que vamos a ver ahora. Está, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas, el 11, que usa esta sociedad secreta. El 9, 11 del 9 del año 2001, está el atentado al Pentágono, que sucedió allá en Estados Unidos. Vamos a mostrar un poquito estas cartas, pero como ahí también aparece el tema de la pandemia. Increíble, de estas cuarentenas que ya hemos visto por doquier y que también por eso que estamos haciendo los temas así por internet, ¿no? Porque las cosas han cambiado. A ver, ¿dónde estamos aquí? Ya, aquí sí. Vamos a poner nuestro PowerPoint nuevamente, que cuesta un poquito. Ahí estamos. Vamos a poner el PowerPoint. Estas son las cartas de las cuales le estaba mencionando, donde muestran, son 330 cartas, pero que en realidad fue un hacker que se metió en algunas computadoras del gobierno y de algunos lugares muy elevados y sacó esta información y hizo un juego. Y entonces en estas cartas vemos, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo puede ser que en el año 1995, muchos años antes del atentado, ya apareciera esto? ¿Cómo puede ser? Pero uno puede decir casualidad. Bueno, pasemos a la siguiente. Tenemos también en este juego el ataque al Pentágono y muchas otras cosas que no voy a detener en esto, pero lo que quiero mostrarle es que hay una carta que muestra la reducción de la población. Y la reducción de la población usan distintos medios y parte de ellos son los alimentos con colorantes sintéticos, que acidifican el organismo, con glutamato monosódico, con distintas cosas que son antinaturales, transgénicos. Pero además de eso, está usando lo que son las cuarentenas. Y aquí tenemos dos cartas más, donde dice, la primera del lado izquierdo dice epidemia, cuarentena, y aparece la jeringa, la vacuna, y justamente lo que viene ahora. Claro, mucha gente piensa que a lo mejor puede ser coincidencia. La otra carta dice que es un centro de control de enfermedades. Porque ellos saben, mis hermanos, ellos saben cómo hacer las cosas, que tienen millones y millones, tienen todo el tiempo que ellos se antoja, porque los papas, los cardenales a veces planifican a 20, 40, 60 años, se infiltran en la iglesia para llevarlas a Roma y es un plan de décadas, que termina un papa y lo sigue el otro. Aquí se gasta todo tipo de recursos y ahora estamos llegando ya al tope. Estamos llegando ya al desarrollo de todos estos años que ellos han estado trabajando. Y parte de eso son estas cartas de Steve Jackson que fueron hechas en el año 1995. Y juntamente con esta bestia están lo que recién mencioné, los reyes de la tierra o también los mercaderes. Por ejemplo, en Apocalipsis 18
versículo del 9 al 11 lo menciona, dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o sea, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y esta gente de los mercaderes son los millonarios, son los poderosos, son las familias que controlan el mundo y que no les interesa matar a miles en una pandemia para obtener sus propósitos. Y uno puede decir, ¿cómo puede haber gente tan mala? ¿Cómo pueden ser estos mercaderes que trafican con el mundo, con el petróleo, con el oro, con las divisas, con el dólar? Son 13. Están los Morgan, los Rothschild, etcétera, los Rockefeller. Pero una muestra de lo que les estoy mostrando, de lo que estoy presentando, es una fiesta que se hizo hace algunos años atrás y que fue pública, donde los Rothschild, esta familia también que pertenece a esta élite mundial, hace una fiesta. Y aquí usted va a entender un poquito más con el tipo de gente que estamos lidiando. En el año 1972 se hizo una fiesta secreta donde muestra acá esa fiesta a Marilyn Rothschild. Usted la ve como está vestida, ¿no es cierto? Bueno, eso que está ahí, vamos a ir viendo qué pasó en esa fiesta. Tenemos una segunda foto, que es esta, donde ahora ella se pone una cabeza de ciervo y el varón de Reed, que se le conoce, Alexis von Rosenberg, que forman parte de todas estas familias, se puso una máscara con varias caras. Pero podemos detenernos en la cabeza que se pone la dama, Marilyn, que las lágrimas del ciervo, que ustedes ven ahí, son diamantes. Son lo más costoso, lo que un obrero normal podría trabajar unos 2 o 3 años para poder comprar solamente esas lágrimas, que son diamantes, para hacer la fiestecita. O sea, tienen todos los recursos, mis hermanos. Eso es lo que les quiero mostrar, de que estamos lidiando con gente que el dinero prácticamente les sobra a montones, distinto a lo que nosotros tenemos. Incluso podemos ver en esta fiesta a gente de artista, en este caso Salvador Dalí, porque también hay gente como cantantes, no solamente políticos, que conforman esta ley que estamos mencionando. Así que no es de sorprenderse, ahí nos pasamos, no es de sorprenderse que esta gente tenga esa mente, millones y millones, y para ellos unos cuantos miles de personas no es nada. Estos mercaderes, dice la Escritura, van a llorar porque Babilonia va a caer, porque se va a levantar un pequeño David que con una pequeña piedrecita le va a tirar al gigante, le va a dar en la frente y lo va a derribar por el poder de Dios. Y Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo, de ese David. Aunque el gigante se ve tremendo, pero nuestra fe es la que vence al mundo, pero no nuestra fe, sino la fe de Jesús en nosotros, si realmente está. Por eso que cuando los discípulos compartieron con el maestro, Pedro, por ejemplo, dice que caminaba, le traía a los enfermos, caminaba y la sola sombra de Pedro lo sanaba. Podríamos decir de los hermanos que están escuchando eso, de que una persona vaya a golpearle la puerta y le diga, mire, mi padre que tiene edad está enfermo del COVID-19 y está muy mal. Yo sé que usted es adventista, vaya, haga una oración porque yo sé que se va a sanar. ¿Usted iría? ¿O pensaría, pucha mi vida, cómo está? La fe, ¿tiene la fe de Jesús? ¿O simplemente cree y su vida está en pecado? Cada uno debe hacer esa reflexión, mis hermanos, cada uno. Y en la Biblia tenemos este nuevo orden mundial, cómo se va a hacer. Todo está en la Escritura. En los tiempos de Faraón con José, por ejemplo, que está
en Génesis 47, ¿ustedes se acuerdan? Cuando se habla de las vacas gordas, de las vacas flacas, y viene una gran hambre en Egipto. Y entonces, como había tanta hambre, la gente vino al gobierno, vino donde Faraón, y José le dijo que empezó a darle grano a la gente, y se quedó con el dinero, Faraón, porque todo eso era de Faraón, no era de José. Pero cuando se acabó el dinero en la tierra, la gente vino nuevamente, danos pan porque moriremos. Y entonces se le dijo, traigan el ganado. Y después que se le acabó el ganado, todavía tenían hambre. Vino nuevamente delante de Faraón y dijeron a la gente, háganos esclavos. Y entonces Faraón se apoderó de todo. Ese sistema de provocar catástrofe, como estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El hambre que ocurrió allá en Egipto, nuevamente ustedes ven que en cualquier momento, de un día para otro, cambió el mundo y vino esta tremenda pandemia y vino este azote del COVID-19 a las economías globales. Pero esto, mis hermanos, no se va a detener. Esto es solamente el principio. Y por eso que necesitamos prepararnos y prepararnos bien, prepararnos de acuerdo a la Escritura, prepararnos como lo hacía Jesús, que podía estar muchos días sin comer, que se levantaba en la madrugada, que a veces donde veía a la gente que necesitaba le daba su propio plato de comida al que sufría. En el aeropuerto de Denver, allá en los Estados Unidos, podemos ver cómo estos mercaderes de la tierra trabajan para que vean de que están entre nosotros, no es una ficción, estas fuerzas existen y les voy a presentar entonces el aeropuerto de Denver, como lo presenté la otra vez, si se acuerdan, que presenté las Torres Gemelas allá en Nueva York. Lo que significaba la forma de ella, como estaba Prometeo allá en el centro Rockefeller, ¿no es cierto? Que ahí me dicen que sí se acuerdan. Claro, como representa esa imagen a Lucifer. Y los hermanos pasan, no se dan ni cuenta, van a patinar, a pasarla en el centro, pero no están conectados, eso es lo que les quiero mostrar. Ahora, vamos a ver entonces este aeropuerto de Denver, donde ocurren muchas cosas interesantes, y vamos a partir que en las afueras, cuando se construyó este tremendo aeropuerto, se puso este caballo, que es un caballo azul, medio siniestro con los ojos, pero que tiene la particularidad que cuando el arquitecto que lo hizo lo estaban montando, lo estaban poniendo en ese lugar que actualmente hoy tiene, le cayó encima y lo mató. Qué desafortunado, ¿no? Pero parece que hay algo más que eso en este aeropuerto, porque miren, vamos a ver aquí la placa que se puso los que construyeron este aeropuerto. Dice Aeropuerto Internacional de Denver. Y al medio, donde dice marzo 19 del 94, aparece el símbolo de la masonería. Ahí lo podemos ver en nuestro medio, si no es solamente palabras, son cosas concretas, y que recién mencioné que muchos papas y muchos cardenales son masones, y muchos presidentes y mucha gente de los mercaderes trabajan con Babilonia. Y vamos a ver de que uno entra al aeropuerto y encuentra murales. Y qué extraño que aparecen gárgolas, no las voy a presentar todas porque sería muy largo, pero quiero presentarle esta donde aparece un soldado con una ametralladora, con un rifle en la mano, y con otro en la otra mano aparece una espada que le está matando a una paloma. Esa paloma representa la paz. Cuando los países tienen calma, tienen la paloma de la paz, que se usa un símbolo. Y si ustedes ven arriba en la cabeza, donde está el soldado, hay un arco iris. Y ese arco iris va de bonitos colores, pero se van desvaneciendo los colores. ¿Qué nos querrán decir esta gente con eso? Que se va a acabar la paz en el mundo, obviamente, porque al lado hay una mujer llorando, hay niños que están muertos al lado. Qué extraño poner en un aeropuerto eso. No es extraño porque ellos quieren dar un mensaje. Vamos a ver otro. Acá tenemos otro mural en el aeropuerto de Denver, donde aparecen niños también,
pero que hay una tremenda catástrofe, que se están quemando ahí en el mural, que hay fuego, que hay dolor, que hay sufrimiento. En la mano derecha aparece un niño muerto, abajo, al costado derecho. ¿Pondría usted algo tan siniestro como esto en un aeropuerto? Claro, la masonería está dando un mensaje a los entendidos de cuáles son sus planes. Lo que mismo que aparece en el billete de $1 con el águila, pero principalmente, o originalmente, era el ave fénix, que posteriormente la cambiaron para el águila calva, pero el ave fénix, el mensaje que ellos querían dar, que el ave fénix muere y que de las cenizas de la destrucción resucita, vuelve a la vida. Eso es lo que nos quieren decir, que ellos nos quieren dar un control sobre nosotros. Entonces, destruyen el sistema que hay ahora, ya sea por una pandemia, por guerra, por lo que sea, y de ahí sacan un nuevo gobierno mundial. Babilonia saca su sistema que no va a poder comprar usted, ni yo, no vamos a poder comprar ni vender, y nos van a obligar a guardar un falso día de reposo el día domingo. ¿Estamos preparados? ¿Conocemos al Señor en nuestro corazón? ¿Está entronizado Dios? ¿O nuestra fe es débil, vacilante? Porque ustedes ven cómo lo hizo Jesús. ¿Cuál discipulado, cómo los preparó para la muerte? A Santiago, la muerte de Pedro, la mayoría de los discípulos murió. ¿Cómo lo hacía? Bueno, estaba predicando, atendiendo a la gente, llegaba la tarde, y voy a poner el caso del monte Tabor. Y entonces le dice a Pedro, Santiago y Juan, vamos a orar al monte. Y estaban cansados. ¿Cómo va a subir el cerro, la montaña, si usted está cansado? Pero el Señor Jesús le dijo, subamos. Y ya se oscurecía, y el maestro subía, y los discípulos subían. Llegaron arriba del monte, y usted ha subido a un cerro, a una montaña. No es fácil. Y entonces el maestro lo lleva allá, y le dicen, oremos. Y él se puso como un tiro de piedra. Y cuando estaban orando, dice que los discípulos se caen de sueño, cansados, se derrumban, pero Jesús continuaba, y producto de eso le vino la revelación divina y se apareció, como nosotros sabemos, Moisés y Elías. Pero lo que quiero destacarles, lo que queremos comentarles, es el tipo de preparación que el maestro les daba a los discípulos. ¿Cómo se sentirían ustedes con un pastor que le dice, vamos a hacer la obra misionera, y ya está atardeciendo, y en vez de irnos para la casa, vamos a orar? Seguramente usted no querría ser pastor, pero es el discipulado. Como recién dije, Jesús comía con ellos, caminaba con ellos, dormía con ellos, eran amigos, había una unión íntima, no una cosa separada. Es distinto a lo que hoy se presenta. Y cuando caminaban por los montes, por los valles, de ciudad en ciudad, el Divino Maestro no llevaba una mochila con comida, no llevaba un gran festín, sino que cuando el relato de Marcos 6, cuando hace el milagro de los panes y de los peces, llevaba 5 panes y 2 peces nada más. No llevaba ni tomate, ni mango, ni arroz, ni nada. Pero hoy en día a los hermanos les gusta la buena comida, lamentablemente. Y cuando hay que hacer una acción misionera, ellos prefieren almorzar primero y hacer las cosas, ¿no? Pero debemos meditar, mis hermanos. ¿Qué preparación estoy haciendo? ¿Estoy conforme con lo que se me está presentando? ¿O quiero hacer lo que la Biblia me presenta? Lo que la Biblia me dice. Y no solamente la fe se demuestra en estos actos. Dios en su providencia ha hecho maravillas, mis hermanos, para que en ti la fe no falte. La otra vez me tocó compartir con ustedes profecía y cosas así, ¿no es cierto? Distintas informaciones, distintos movimientos políticos, y también hoy día hemos visto algunos. Pero a través de la naturaleza, Dios también nos habla y nos ayuda y nos enseña. Por ejemplo, en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
O sea, nadie va a poder decir, yo no tengo fe en ti, Señor, no confío, porque aún en las cosas de la naturaleza, en el mundo creado visibles, tenemos la grandeza, el poder y de la inteligencia infinita de nuestro Creador. Por eso es que podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él, podemos entregar la vida, y ahora lo ha demostrado una vez más con esta pandemia, porque con su alimentación que Él nos ha dado, nos ha protegido. Gloria a Dios por eso. Él nos ha cuidado porque es la alimentación del Edén. Y Él nos habla, mis hermanos, en Job 37, 4 y 5, en este sagrado libro, dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Dios tiene maravillas. Y además dice que truena cuando Él habla, pero dice que hace grandes cosas. Y si nosotros miramos que Jesús, cuando Él enseñaba, vamos a ver un poco más de esta grandeza que nos habla la Escritura y vamos a tener fe si es que no la tenemos. Porque acuérdense ustedes de que Jesús iba a sanar al endemoniado y el padre del endemoniado le dijo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que no tenía fe, siendo del pueblo de Israel, guardando el sábado, siendo una nación religiosa, dice que era incrédulo, pero él reconoció. Y vamos a ver un poco las matemáticas que Dios dejó en el universo, porque el Señor hasta en eso nos refuerza, nos fundamenta para que confiemos en Él en cosas grandes y maravillosas. Por ejemplo, usted ha escuchado el término la parábola, ¿no? La parábola de los talentos, la parábola de la red, muchas parábolas, de la semilla, de mostaza. Entonces, ¿qué es lo que es una parábola? Bueno, Él está usando un término matemático. El Señor está usando un término matemático que tenemos acá. Aquí vamos a ver, eso está usando Él. Por ejemplo, tenemos una recta. Para ir de un punto A a un punto B, lo más sencillo es una recta. Pero no, el Señor usó una forma matemática, las parábolas. La parábola que está al lado derecho, empieza en el punto A, le da una vueltecita y llega al punto B. O sea, a propósito de la historia, las parábolas que contaba Jesús, le da una historia, le daba, ¿no es cierto?, algunos elementos, le daba la vuelta y llegaba donde él quería llegar, a la enseñanza. Pero acá está usando él matemática. Increíble, pero la matemática que vamos a ver ahora es en las flores, en los árboles, es en su cuerpo, es en sus ojos, es en la galaxia, es en la estrella. Es tremendo. Por eso que Dios nos da todo evidencia para que le creamos. De modo que no tenemos excusa, decía la Escritura. Es imposible no tener fe con toda la herramienta que Él nos ha dado, mi hermano. Es solamente por la pereza, es solamente por los ídolos que hay en el corazón que no somos el pueblo que debiéramos ser, que estuviéramos sanando a la gente en medio del sufrimiento que el mundo hoy experimenta. Porque cuando uno le pregunta al hermano no tiene idea del colon, del hígado, de dónde está el vaso, no sabe. Entonces, ¿podríamos llamarnos que somos el pueblo de Dios? Yo creo que tenemos que prepararnos para trabajar más. Y en esta matemática que estamos mencionando, lo vemos, por ejemplo, en las abejas, en la división celular, porque ahí hay un patrón. Por ejemplo, empieza con 1, 2, 4, 8, 16, 32, o sea, múltiplo, se eleva a la potencia de 2. Entonces, esta deidad que se hace presente en la naturaleza, por medio de las cosas creadas, para que ninguna mente pueda dudar en el universo, encontramos lo que se conoce como el número de Dios, o el número divino, o Phi, que también se le llama, que es 1.618. Es algo tremendo, quizás usted nunca ha escuchado esto, pero hay un número en las cosas creadas, es el número 1.618. ¿Dónde se encuentra ese número? En todo. Por ejemplo, si usted mide a ver si acaso lo estoy presentando, ¿no? No lo estoy presentando. A ver, voy a ponerlo acá. Aquí. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros, la cara. Porque aquí hay un creador, hay un arquitecto divino, hay un ser tremendo detrás de nuestro cuerpo. Usted se va a dar cuenta que hasta nuestra oreja tiene que ver con las galaxias. Es maravilloso. Bueno,
Veamos, si usted toma una regla o algo para medir, se mide desde la pera hasta donde comienza la ceja y toma esa medida, la parte B, que es la frente, lo divide por la B, le va a dar el número de Dios. Hay una proporción divina en todas las cosas. Esto no es por azar. Vamos a ver otro caso de lo que le estoy explicando, de este número phi. Por ejemplo, si usted levanta la mano, que ahí está, y mide A, que ahí muestra en el dibujito, y levanta el brazo así en forma horizontal, entonces divide por B, le va a dar el phi, el número, el 1.6 que recién les mencioné. Por eso que somos simétricos. Por eso que aquí no es al azar. Veamos más casos. Lo mismo recién. Si usted toma desde la frente hasta la pera una medida y toma la medida de los ojos, se da cuenta que existe esa proporción que está en todas las cosas, hermano. Está en las hojas, está en los caracoles, está en el universo. Por eso que dice, no tienen excusa. No tienen excusa porque la grandeza, el poder, la maravilla de Dios se ve en las cosas creadas. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, también lo puede ver que este número existe ahí desde la pera hasta la boca y desde la boca hasta la nariz. Usted divide esa medida y le va a dar lo mismo. En la mano, también, esto lo usan también los arquitectos, lo usan también los pintores cuando van a hacer su dibujo, sacan matemáticamente para que un dedo no le quede más largo que el otro. Y de acuerdo a la mano y de acuerdo al brazo que tiene. Es matemática esto. No es al azar. Fuimos creados por un ser pensante, por un Dios maravilloso. El ancho de la nariz también están relacionados. No es los ojos. ¿Por qué tenemos esa distancia a los ojos? ¿Y por qué el largo de los ojos? Si usted divide la línea blanca, la divide por la línea amarilla, le va a dar phi el número de Dios. El número dorado también se le conoce. En la espalda es lo mismo. Por eso que cuando Dios hizo al hombre, dijo que era bueno en gran manera, porque no alcanzamos a dimensionar el poder y la grandeza de Dios en todo lo que Él hizo. A Isaac Newton dijo así, me basta verme el dedo gordo de mi para saber de que Dios existe. Ya con eso él quedaba listo, porque la célula, la reproducción se corta, se autorrepara, se autoalimenta, crece. Es imposible no tener fe en Dios. Y también tenemos acá lo que se conoce como este cuadrito que ustedes ven viendo, que tiene que ver con lo que estoy mencionando. Es una proporción también de que se llama ahí, me pasé, que usted forma esos cuadros y le sale la proporción, el número de oro. ¿Pero qué tiene que ver esto con la naturaleza? Ponga atención, porque esto tiene que ver con el espacio. Estas proporciones que estoy mostrando ahí del número de oro o el número de Dios, también usted lo puede ver en el edificio de Naciones Unidas, allá en Nueva York. Si acaso usted lo va a ver, se da cuenta que es un cuadrado como este, que es un rectángulo, perdón, y que tiene esas medidas. Vaya a las Naciones Unidas. Yo fui la otra vez, allá cuando estuve en Nueva York, lo visité, hice un reportaje ahí también mostrando las fuerzas del mar, ¿no? Pero las dimensiones de ese edificio son proporcionales al número de oro. ¿Y qué tiene que ver esto con la galaxia? Porque resulta que las proporciones entre el Sol y la distancia entre Venus y la distancia entre la Tierra tienen que ver con la proporción divina que les estoy mencionando. Es tremendo. En el cielo, en los astros. Por eso dice que la gloria de Dios se ve en el firmamento. Y esto que estoy mostrándole, lo vamos a seguir estudiando por la eternidad. Y cada día vamos a ir creciendo en amor, creciendo en confianza. Tremendo, mis hermanos. Cómo Dios es tan maravilloso. Además, tenemos nosotros que en el siglo XIII vivió un famoso matemático cuyo nombre era Leonardo de Pisa, que también es conocido como Fibonacci. ¿Qué descubrió este hombre? Que en realidad se llamaba Leonardo de Pisa, pero le pusieron Fibonacci. Bueno, él descubrió que al sumar dos números le daba un tercero y que ese tercero, al sumarlo al anterior,
iba formando una secuencia de números. Y esa secuencia de números está en todo lo creado. Escuche bien, porque esto tiene que ver con las plantas, con las ramas, con los árboles, con las abejas. Entonces, si usted toma el 0 y el 1, por ejemplo, lo suma, le da 1, que es el número siguiente. Si agarra el que sigue, 1 más 1, le da 2. Y ahí pone el siguiente. 1 más 2, 3. Y así 3, 5, 8, 13, 21, 24. Esa serie la descubrió en el siglo XIII. Si usted pone esa serie, la pone en un cuadrito, ahí donde tengo el mouse, el 1, después un cuadrito más grande el 2, después un cuadrito más grande el 3, después el 5, el 8, el 13, el 21, y va formando ese cuadro, se va formando y los une, se va formando una espiral. No me va a creer, pero esa espiral que forma esta sucesión de Fibonacci es la espiral de las galaxias. ¿Escuchó bien? De los planetas, de los astros, de todo lo que Dios ha creado. Es impresionante. Ahí usted lo puede ver, se le conoce como la espiral de Durero. Pero no solamente está en la galaxia, está en la concha del caracol. No es al azar, mi hermano, que esa concha sea así, con esa forma. Tiene las proporciones de la sucesión de Fibonacci. Como ahí está nuevamente, parte con 1, con 2, con 3, con 5, y así sucesivamente, 8, 13, y le va dando la vuelta y va formando una espiral. Porque nuestro Dios es maravilloso. Y ahora no me va a creer, pero esa misma espiral de las galaxias están en nuestra oreja, en nuestra orejita. Porque hemos salido de Dios y somos a imagen de Él creados. Y si usted no le cree a la Biblia, no le cree a los predicadores, créale entonces a lo que Él ha creado, donde se manifiesta su gloria, su poder, su maravilla. Por eso que dice, no tienen excusa. En las hojas, ahí está nuevamente el número phi, que el largo usted lo divide por el ancho y le da phi. En todas las cosas, en los caracoles, no sé acaso conocen esta flor, que es una flor de maravilla que se le conoce, también ahí, todo eso que se da, la galaxia que recién le mostré, ahí está. Incluso la posición de nuestro planeta del centro de la galaxia. Ahí ustedes lo pueden ver que está marcada en el sistema solar y que si usted divide el pedazo largo por el pedazo chiquitito, por la medida pequeña, le va a dar phi. Nuevamente el 1.6 y algo, 81, y siguen varios números más. Porque es el poder de Dios en lo creado. Y voy a terminar con esto, porque acá muestro la sucesión que está acá abajo. 1, 1, después suma, le da 2, después le da 3, le da 5, 8, 13. Y en las flores tenemos en los pétalos la sucesión de Fibonacci, una expresión matemática que Dios puso en su creación. Gloria a Dios por eso. Ahí usted puede ver una con 5 pétalos, otro con 8 pétalos, otro con 13 pétalos, etcétera. Y así. Quizás nunca había escuchado algo así, ¿no? Pero realmente tenemos un Dios poderoso al cual podemos confiarle, nuestros hermanos, podemos confiarle nuestra vida. El Señor lo dejó, por eso que decía, para que no dudemos. Y podemos llegar a algún momento a tener la fe como la fe del centurión o la fe de Jesús. Y en la Biblia está lleno de profecías, lleno de situaciones, miles de profecías para que el pueblo de Dios pudiera aprender. Y decía, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que, mis hermanos, no nos queda más que consagrarnos, entregarnos a Dios para poder recibir el sello del Dios vivo, pasar el tiempo de angustia y estar en pie cuando Jesús venga en gloria y majestad. Y tú, mi hermano, has sido llamado para formar parte de su pueblo. No lo rechaces. No le cierres la puerta en su cara, recíbelo en tu corazón y, como decía la cita, a cualquier costo debemos vencer para que esta pregunta sea respondida. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios, porque va a haber un pueblo, los 144,000, que van a tener la paciencia de los santos, van a guardar los mandamientos y van a tener la fe de Jesús. Gloria a Dios por eso. Que tú y yo
podamos ser parte de este maravilloso pueblo. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes, con la iglesia de Nueva York, y que me despido y que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Gracias al pastor Mark por habernos dado toda esta información. Excelentísima, hermanos. Nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos porque realmente fue mucha información con la ayuda de Dios. Pastor Pozo, vamos a cerrar con oración. Le damos las gracias al pastor Pozo por tremendo mensaje. Nos dio muchísima información, muchas cosas interesantes, hermanos. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol y un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Thank you.